nos terminemos de ubicar y les voy a pedir que por favor me acompañen en una oración. Padre Señor del cielo, muy buenas tardes, Dios. Padre, te damos gracias por permitirnos aprender el día de hoy. Padre, de cómo acercarnos a tu palabra, Señor, de cómo escudriñarla, de cómo relacionarnos con ella, Señor. Yo te pido porque cada una de las clases del día de hoy, la mía, la del otro salón, Señor, Padre, sea para que crezcamos, para que nos enamoremos más de ti, para que profundicemos más en cuál es tu voluntad, Padre mío. Gracias por el privilegio de poder exponer las Escrituras, Señor. Te pido que sea tu Espíritu hablando a través mío, orando el corazón de mis hermanos, Dios. Que salgan con una firme intención de profundizar cada día más, para que esta nación vea tu poder, Señor. Padre, te amamos y en el nombre de tu amado Hijo te oramos todo esto. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a todos los que han venido de diferentes partes. Mi nombre es Fabián Hernández, yo fui convertido en la ciudad de Bogotá. Vivo acá en Medellín hace 15 años tal vez. Vine para ayudar en la misión. La misión está acá sentada. He sido un buen misionero, espero. Y bueno, la clase que me corresponde el día de hoy es muy interesante, es el contexto cultural de la escritura. Básicamente, no pretendemos dar un estudio exhaustivo de cada uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Es algo, una mirada más panorámica. Pero la idea, el propósito sí es que ustedes salgan con la curiosidad alborotada. O sea, que cada cosa que hemos visto, no solamente hoy, en esta clase, las de la mañana, cada cosa, desde el viernes que iniciaron las clases, puedan ver el hilo conductor de lo que Dios quiere de cómo abordemos su palabra. Y ha utilizado hombres a través de la historia que han profundizado en cómo hacerlo y hoy tenemos esas herramientas a nuestra disposición. Y ya lo han hablado. Ustedes pueden comprar los libros, aquí hay libros, o pueden acceder a herramientas y ahondar. Entonces, ¿por qué es importante o el entendimiento del contexto cultural es una de las áreas de la interpretación bíblica? Y nos apunta a que podamos tener una comprensión más profunda. Tal vez vimos una clase que se llama ahora hermenéutica y exégesis. Algunos estuvieron. Son herramientas para que podamos sumergirnos en el estudio de las Escrituras. No solamente leer por leer. El viernes decía, no solamente el versículo en YouVersion, el que nos llega por la mañana, no. Meternos, involucrarnos, apasionarnos con cada escrito que está ahí. Vamos a ver una definición. El contexto cultural de las escrituras o de las escrituras se refiere a la forma de vida y los patrones de comportamiento que caracterizan una cultura y un periodo específicos. Esto incluye aspectos como los roles sociales, las prácticas religiosas, los sistemas económicos, las estructuras políticas y las convenciones lingüísticas que influyen en el significado y la interpretación de los textos bíblicos. Walton, el libro El mundo perdido de las Escrituras. Comprender esto es esencial para los mensajes. O sea, comprender que cada mensaje del texto bíblico está inmerso en una cultura específica. Su importancia.
tenemos una brecha geográfica, ¿sí? O sea, nosotros somos cultura occidental. Todos los que están en este salón somos cultura occidental. Como cultura occidental somos individualistas, somos una cultura con un contexto que es más de lo inmediato versus la cultura oriental, que tiene un idioma y ellos tienen un contexto que sus entornos son mal de comprender a qué se refieren sus conversaciones, ¿sí? O sea, ellos son, se llama cultura de contexto alto. Para entender lo que ellos quieren decir en muchos aspectos hoy en día, si tú vas a hablar con un musulmán, con un coreano, normalmente son las culturas asiáticas, no es lo que está diciendo, sino todo lo que lo rodea, que transmite un mensaje. Entonces tenemos una brecha geográfica, una brecha teológica. Lo que nosotros nos ha transmitido nuestra familia, nuestro entorno, es diferente a lo que ellos experimentaron. Una brecha idiomática. El idioma es muy diferente. Nuestro idioma español, muy distinto. Es más, ahora en una de las clases hablaba de las primeras traducciones directas de los textos bíblicos se realizaron al inglés. Y cuando llega a nosotros, en muchos casos, pues ya es una traducción de una traducción. Entonces ahí hay un bache, una brecha. Y entender el contexto cultural de las diferentes edades del pueblo de Israel. Haciendo esto podemos comprender mejor por qué las personas hablaron y actuaron de la forma en que lo hicieron y aún identificarnos con ellos. Es importante, nos abre un poco la visión. Ahora, el pueblo de Israel no vivió en solo un espacio. No podemos estudiar solamente una partecita de la historia. Como cuando nosotros vamos a hacer un estudio propio de nuestra vida, nosotros hemos tenido un desarrollo. Entonces, acá hay un desarrollo. Por acá empezó todo. Ur de los Caldeos, el llamamiento de Abraham. Se desplazó por toda esta región. Acá se estableció, estuvieron sus hijos, Isaac y Jacob. Jacob se desplazó hacia Egipto, se refugió, estuvo 430 años de esclavos. Con Moisés salieron nuevamente, estuvieron dando vueltas por el desierto, otra vez se establecieron en esta zona, llegando al primer siglo, y después el evangelio se esparció hacia el norte y sur. En todo este espacio de tiempo, Israel, o el pueblo de Dios, estuvo expuesto a otras culturas. De hecho, el Señor no escogió un pueblo, no vio entre todos los que ya estaban formados después del diluvio, escogió uno, sino lo formó y lo empezó a formar con Abraham. A él le dio la promesa. Durante todo el tiempo que él estuvo en el desierto, estuvo en contacto con los cananitas, los hititas, los jebuseos, o sea, y durante todo el transcurrir, el caminar del pueblo de Dios, ha estado en contacto con otras culturas. Y en medio de eso, el Señor se está comunicando. Entonces no vamos a abordar un solo espacio geográfico. Ya. ¿Cuál es la propuesta de estudio? Aún para que ustedes lo hagan en sus casas. Como en muchas de las clases que hemos visto, lo vimos siempre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad? Del Antiguo Testamento vamos a hablar, o podemos hablar, de los patriarcas.
Abraham, Isaac y Jacob. No confundir con la patrística que explicaron, que son los primeros padres de la iglesia del siglo II en adelante, más o menos. El tiempo de la esclavitud en Egipto. Ellos estuvieron allá mucho tiempo en contacto con otra cultura. Y después con Moisés sale. De hecho, Moisés fue educado como egipcio. Después de eso, el tiempo en el desierto. Durante el tiempo que ellos estuvieron vagando en el desierto, el Señor le entrega la ley, que era el manual de, básicamente, de convivencia, de cómo ellos debían vivir, de cómo debían relacionarse con Él y aún entre ellos mismos. Después llega el periodo monárquico, con Saúl, David y Salomón, y todo lo que sucedió con ellos hasta que se divide el reino del norte, el reino del sur. Después de eso, por esos mismos problemas, por no poner en práctica la ley, llega la invasión, el juicio de Dios que ya había anunciado por los profetas, y salen al exilio. Y estuvieron mucho tiempo también allá, y después el posexilio. Después del posexilio, ellos regresan otra vez a Jerusalén y están un buen tiempo, y ya conectamos directamente con lo que es el Nuevo Testamento. Y ahí se enfrentan ellos a una cultura greco-romana. ¿De acuerdo? Otra vez. Listo. Como hablábamos, el pueblo de Dios asume diferentes etiquetas, formas de referirnos a ellos durante todo el tiempo que hemos hablado, desde Abraham. Entonces, hablamos de un pueblo semita, de los semitas. Son las personas descendientes de Sem, hijo de Noé. Y a partir de eso se empieza a desglosar un poco de etnias y culturas. Después hablamos de los hebreos, antiguo pueblo semita del Próximo Oriente, ancestro de los israelitas y los judíos, originarios de Mesopotamia, Ur de los caldeos, o sea, Abraham. Cuando se referían a Abraham y su familia, les decían los hebreos que los que cruzaron al otro lado. Israelitas. Ya cambia acá la situación y empieza desde Jacob. Ustedes recuerdan la escritura en la que él lucha con Dios y le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y sus hijos ya se convertirían en lo que es una nación. Cambia de familia a una nación. Y sigue Dios con su plan de formar un pueblo. Y los judíos, tiene que ver con la religión, es todo aquel que profesa la religión judía desarrollada durante el exilio. O sea, cada aspecto de ellos habla de una época distinta y una situación diferente en la que ellos estaban. Ya lo abordaron en otra de las clases. Al hablar de cultura tenemos que hablar de idioma. Entonces, ¿cuáles fueron los idiomas que ellos hablaron o estuvieron inmersos con ellos? Entonces, el principal, el hebreo, es el principal. Y en el hebreo se escribieron las escrituras, con algunos fragmentos en arameo. Son dos lenguas muy similares en cuanto a su escritura y en algunas formas de utilización, ¿cierto? Después del exilio, ellos, ese idioma hebreo es olvidado. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo invadía otro pueblo, y lo que buscaban era acabar completamente con su cultura, destruían completamente todo, quemaban lo que podían, y es más, exiliaban a las personas. ¿Para qué? Para que no se pudieran volver a reunir y reconstruir de alguna forma su cultura. Eso hicieron con los israelitas, ¿sí? Y entonces ellos ya están expuestos al idioma griego. Pero aparte de eso, ya cuando vemos el Nuevo Testamento, la parte de Palestina no solamente era una cultura griega, pero fue invadida por Roma y se hablaba una mezcla de latín y griego. Principalmente las personas del gobierno, los soldados, hablaban latín.
todos esos idiomas eran los que estaban expuestos o han estado expuestos los israelitas. Entonces eso influye en la forma en que se han relacionado con las culturas alrededor de ellos. En las artes. Hablamos de cultura, hablamos de cómo han desarrollado las artes. Particularmente, ellos no fueron buenos desarrollando eso. ¿Por qué? Porque sus vecinos o el desarrollo histórico de otras naciones generalmente gira en torno a la religión. Entonces, lo que hacían otras culturas era representar pues a sus deidades, tanto en pinturas en los muros como en escultura. Pero el pueblo de Dios tenía, por la ley, le fue dado en el desierto, prohibido hacer representaciones de dioses y de los astros del cielo. Entonces ellos estaban limitados de alguna forma para desarrollar artes. Pero ¿qué sí desarrollaron? La literatura. De hecho, nos quedó el mejor compendio literario que nosotros tenemos, que es la escritura. Y en la escritura tenemos lo que es ley, tenemos lo que es historia, tenemos poesía, literatura apocalíptica. Todos esos son los géneros literarios que tenemos en la escritura, que fue escrito en un periodo de tiempo muy, muy largo. Pero caso curioso, se evidencia que es un solo autor. Aparte de eso, ya entrado después del tal vez siglo II, hay unos escritos rabínicos, ¿sí? Que es el Talmud, la Mishnah, que básicamente son interpretaciones de las escrituras que hacen los rabinos, ¿sí? En algunas veces ustedes van a encontrar que se nombra cosas del Talmud o la Mishnah, pero eso ya es bien entrado el primer siglo. Al hablar de la vida de los israelitas, tenemos que hablar de su vida en el desierto, ¿cierto? Entonces vimos que el Señor, bueno, en Hebreos habla de eso, la escritura dice: por fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Él estaba establecido en una ciudad, él estaba con su familia, con su padre. Más adelante vamos a hablar de cómo son las familias, pero el Señor le dice: sal de tu tierra. Y él sale y abandona todo, pero no sale solo. Y no solamente sale con su esposa, sale con un nutrido grupo de personas. Entonces, como estuvo durante mucho tiempo pagando por el desierto, pues sus viviendas eran movibles, eran carpas, eran tiendas de campaña, y son como las vemos acá, que era una mezcla de pieles de animales que funcionaban como una capa impermeable ante la intemperie, ante la lluvia, y los protegía. En su interior, ellos dividían los espacios con telas de colores, con tejidos. En el interior guardaban, al lado de la parte central, que es una estaca alta, guardaban sus herramientas, guardaban muchas situaciones. Ahora se habló del periodo de los jueces. No sé si recuerdan la historia de una mujer, Jael, que asesinó a un hombre con una estaca, y uno dice: ay, no, tenaz. Ella estaba en todo su derecho de hacerlo, porque la costumbre era que ningún hombre, aparte de sus hermanos o el padre, podía ingresar a la carpa de una mujer. Entonces, ella estaba en su derecho, culturalmente hablando. También ellos acostumbraban a levantar el frente de la carpa y descansar ahí, o sea, resguardarse del sol. Si ustedes recuerdan las visitas de los ángeles a Abraham cuando le promete que iba a tener un hijo, estaba Abraham descansando ahí.
muchas veces en los cuadros que vemos lo pinta como si fuera una casa, ¿no? Era una carpa. Ahora, miren esta imagen. Ellos desmontaban esto y lo transportaban, ¿cierto? Siempre. Cada israelita tenía eso. Cuando la familia iba creciendo, entonces lo que hacían era montaban otro separador de cortinas de colores. Entonces, para el otro hijo que ya se casó, todos vivían en un mismo ambiente, en un loft, como llaman hoy en día. Lo iban separando. ¿Sí? Pero entonces cuando el otro hijo entonces ya crecía su familia, ya no era suficiente, entonces montaban otra carpa al lado. Y así iba creciendo, eran unos conglomerados que se conectaban entre sí, unos a otros. Y viene esta escritura que está en Isaías, que le habla pues, a Israel: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sea escasa, alarga tus puertas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas. Es una promesa que le da a Israel y tiene que ver con la vivienda. Entonces, así eran las viviendas de ellos. Era como se movían fácilmente, desbarataban y agarraban camino. Pero no todo el tiempo los israelitas o el pueblo de Dios estuvieron viviendo en carpas. Desde Génesis 5 aparece un personaje que se llama Nimrod. Dice que fue el primero que se le opuso a Dios, que tal vez fue el que empezó a construir la Torre de Babel, pero lo que hizo, una fuente extrabíblica, lo que hizo este hombre fue que construyó murallas alrededor de las ciudades. Al hacer esto, a nadie se le había ocurrido, protegió a sus habitantes de animales y de ataques. Entonces entonces lo nombraron rey. Y no solamente se nombró rey, sino por influencia de su esposa, llegó a ser considerado un dios. Y su esposa, la diosa madre. O sea, inventaron una cosa que es mucho la influencia de lo que es la Iglesia Católica hoy en día, de transformar muchas de las cosas reales que sí existieron. Entonces, había asentamientos y había carpas. Esas carpas hoy en día muchos pueblos todavía las usan. Los beduinos son nómadas, andan por el desierto, atravesando países completos. ¿Cómo eran estas casas? Normalmente, bueno, desde esa época también había lo que se llaman los estratos sociales. Había estratificación, había unos que tenían más, otros que tenían menos. Entonces, las casas más sencillas eran de una sola planta, una o dos habitaciones, y ahí convivía toda la familia. En esas casas tenían un techo, techos planos, y tenían una escalera exterior que era independiente a la casa en general. Generalmente eran construidas con un patio interior y había otro patio exterior. Generalmente se construían alrededor de un templo central o un palacio. Iban creciendo y después de eso había las murallas que protegían a los pueblos. Entonces, de estas azoteas tenía muchos usos. Acá uno de ellos que les coloqué ahí, para tomar aire. Eran ciudades con un clima extremo, dormían en algunas ocasiones, épocas de calor, secaban alimentos, legumbres y oraban. En Hechos 10:9 dice que Pablo subió a la azotea y oraba. Su composición era una mezcla de arcilla, madera, paja, ¿sí? Entonces pues era algo natural, entonces con el tiempo pues crecía hierba. Había que hacerle mantenimiento cada cierto tiempo, sobre todo antes de la época de lluvias, para reforzarlo.
Y hay una escritura que habla de eso. Dice, pues hay tres, les coloqué, pero habla, serán como la hierba de los tejados que se seca antes de que crezca. Eso para nosotros, pues no, nuestros tejados son en drywall. O sea, uno podría leer eso y como así, y pasamos por encima. Ah, sí, para ellos era algo claro. Para ellos esas imágenes era algo cotidiano. Acá hay otra imagen. Vemos las escaleras. En las terrazas acostumbraban edificar un cuarto aparte, lo que llaman el aposento alto, lugar donde nuestro Señor tomó la última cena con sus discípulos, el aposento alto. Pero no solamente eso, hay una fiesta que celebran los israelitas que se llama la fiesta de los tabernáculos, recordando la salida de Egipto, y ellos arman carpas o enramadas en las azoteas. Entonces, la azotea es algo muy particular de eso. Es más, como las casas estaban muy conectadas unas de otras, uno perfectamente podía escapar saltando de azotea en azotea. La escritura que dice nuestro Señor, el que está en la azotea no vaya a la casa, sino huya. Las azoteas. Ahora, sigamos con la cultura. La religión. Hablar de cultura de un pueblo necesariamente involucra hablar de su religión, de las creencias que tenía. Y obviamente nosotros pensamos, pues sí, creen en Dios. Pero recordemos que ellos han estado caminando, dando vueltas, periodos largos en algunos asentamientos. Entonces, son como los niños. Van viendo, van absorbiendo, van viendo, van absorbiendo. Entonces, ellos estuvieron mucho tiempo, 430 años, en Egipto. A pesar de que ellos se establecieron en una tierra, la tierra de Gosén, que es aislada en gran parte de las ciudades egipcias, sus líderes y algunas personas, con el transcurso del tiempo, necesariamente vieron muchas cosas. Acá hay un templo egipcio. ¿Ya les recuerda? El tabernáculo o el templo de Salomón. Tenía una entrada, tenía un patio, acá digamos que hacían los sacrificios, pero acá hay una cosa que dice la cámara de Dios, y es una cámara muy metida, muy escondida. Si hablamos del tabernáculo, es el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces uno dice, ¿cómo así? Los cristianos se copiaron, ¿no? Nuestro Dios, el Padre, en su sabiduría, en medio de la cultura se comunica, pero empieza a diferenciarse. En el tabernáculo no habían imágenes, ellos sí usan imágenes, porque el centro del tabernáculo es el único Dios verdadero. Los dioses, como han estado por varios lugares, hay muchos dioses, demasiados. Pero haciendo un recuento, durante mucho tiempo finalmente vienen siendo los mismos. Y lo que ellos hacen es adoran a elementos de la naturaleza. Tienen dioses para las cosechas, tienen dioses para la fertilidad. En diferentes pueblos o naciones simplemente le cambian el nombre, pero son básicamente los mismos. El ser humano busca esa seguridad, pero ellos buscaban era protección, simplemente. Y a veces para callar la ira de los dioses, de una epidemia o las guerras o situaciones difíciles que estaban viviendo, pues tenían sacrificio de infantes, de los niños. Acá está el dios Moloch. ¿Sí? Entonces cuando les digan que es que el Dios de la Biblia es un Dios violento porque ordenaba acabar nación, era lo que hacían esos pueblos que ordenaron exterminar. Estos eran dioses estatales, eran definidos por los líderes, por los reyes, por los dirigentes, eran los dioses oficiales de las naciones.
Acá tenemos representaciones de la diosa Acera, que la nombran mucho en el Nuevo Testamento, pero exponían mucho sus partes sexuales y representaban eso, la fertilidad, ¿sí? Y cambia, por ejemplo, Acera para los babilonios, Imnat para los sumerios, Afrodita e Isis, todas reconocidas con el arquetipo la diosa mala. Nuevamente, ¿les recuerda algo? ¿Les recuerda algo el 24 de mayo? ¿A la Virgen María? 5 de mayo. Ah, como dijeron ahora, hereje. Dioses estatales, pero aparte de eso tenían los dioses domésticos, que eran básicamente en honor de los antepasados ya fallecidos, y les hacían rituales, y eran unas figuritas que ellos construían. Acá hay una representación, la encontraron en Irak, está en el Museo de Chicago, de la Universidad de Chicago, pero ellos mantenían eso. No sé si alguna, ya preguntaron alguna película, yo también voy a preguntar. Gladiador. Gladiador le oraba a unos dioses y eran dioses familiares. O sea, eran básicamente como amuletos. Y encontramos en Génesis 31 la historia de cuando sale Jacob con sus 2 esposas y salen huyendo a escondidas, y Labán los persigue. Dice: mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Entonces ahí hay 2 situaciones. Para los israelitas fue muy difícil separarse por completo de esa influencia de otras naciones, pero aparte de eso, el tema de los dioses domésticos tiene cierto significado. Figuraban en la herencia. El heredero o el primogénito era el que recibía a los dioses de la familia y tenía que cuidarlos. No se le podían entregar a un hombre ajeno a la familia, como fue el caso de Jacob. O sea, era como de otra tribu, entonces había cierto recelo. Lo que hizo Raquel fue asegurarse su herencia. ¿Sí? O sea, significaba más eso que rendirle culto a unas figuras. ¿Sí? Entonces ustedes conocen la historia que Labán los persigue, les hace un arqueo, no encuentran nada. Pero no solamente eso, también Jacob, cuando emprende el camino para ir a la casa de su padre nuevamente, llega un momento que les dice que destruyan todos los ídolos. Y de alguna forma empieza la transformación de Jacob realmente a creer profundamente en el Dios de Israel. Y se empieza a identificar de esa forma. Entonces, cuando le cambia el nombre, ya no va a ser el impostor, el usurpador, sino ya empieza a confiar más en el Señor. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que había con los dioses que figuraban en otras naciones. ¿Otra vez? Acá está la escritura que les decía, Génesis 35, pero Salomón también estuvo expuesto a eso. Muchos años después. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios. No era que tenía 2 mujeres, llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Piensen en una salida a cine. Dice que lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. O sea, sus esposas lo influyeron a que adorara a otros dioses. Algo curioso es que cuando en una comunidad que tenía sus propios dioses se mudaban o se trasladaban a otra región, asumían los dioses de esa región o enriquecían más bien su portafolio de dioses, por decirlo de alguna forma. Los dioses los tenían en un panteón, los ponían como en una tarima, ¿sí?
Y las mujeres, cuando se casaban, asumían el Dios de su esposo, del patriarca de la familia, el que lideraba y cuidaba a la familia. La mujer hacía eso. Y acá cambió la historia. Fue el rey de Israel que sucumbió ante la influencia de sus esposas. Dice que Salomón adoró a la diosa de los sidonios, llamada Astarte, construyó un lugar para adorar a dos ídolos repugnantes. Creemos que era un dios de Moab y Milcom, que era un dios de los amonitas. Aparte de eso, construyó cosas. No solamente era hincarse o hacer una reverencia, no, o sea, en función de lo que sus esposas le decían. Y esto, les digo, eso fue mucho tiempo después. Vamos a ver eso. La vida en el desierto, pues siguiendo con la vida que Israel tuvo en el desierto, pues no podemos pasar de largo sin hablar de la Torá, la ley, ¿sí? En Deuteronomio 6.1 dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos, los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Ellos iban a emprender un viaje por el desierto y el Señor los empezaba a formar, y en esa formación les da la ley, que era cómo debían comportarse en su relación de adoración con Él y entre ellos mismos. La ley empezaría a darles la identidad al pueblo judío. O sea, la Torá era algo que para ellos era, o sigue siendo, muy importante. Entonces, tenemos que la ley tiene 613 mandamientos en total, en general. Son muchos que los israelitas cumplidores debían poner en práctica. Entonces, ¿cómo lo hacían? Acá hay un ejemplo. ¿Sí los han visto? En Deuteronomio 6, del 8 al 9, dice: y las atarás como una señal de tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo ponían en práctica ellos eso? Acá tienen una cajita en la cabeza, otra acá, y la amarran con unas correas de cuero. En su interior están porciones de la escritura que se llama Shema Israel, que es una oración que hacen los judíos, que es Deuteronomio 6. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. No solamente eso, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo hogar judío tiene una cajita en el dintel que se llama mezuzá. O sea, mezuzá quiere decir dintel, de la puerta. Y ellos pegaban eso, o pegan todavía. Y en su interior tienen porciones de la escritura, y debe ser escrita por un escriba especial, o sea, no cualquiera lo puede hacer. Y esto significa, básicamente, o les da un recordatorio, que ellos tienen que relacionarse en corazón, alma y todas sus fuerzas. De hecho, me devuelvo, los tefilín o filacterias, nosotros la conocemos más normalmente con filacterias, que filactón significa amuleto. La escritura está en el Nuevo Testamento. Para ellos tiene que ver más con tefilín, que es con tefilia, que es oración, que es plegaria. Entonces está relacionado con eso, y ellos lo hacen, se colocan esto, solo los hombres, en la mañana en su casa cuando van a orar, y por las noches. Cuando ellos amarran esto, forman la palabra Yahvé. ¿Cómo? No sé. Pero lo hacen. Bueno, vamos a ir. El manto con las borlas. Entonces, esto es un mandamiento que está en Números, que es que coloquen en cada esquina del manto unas borlas, y aparte de eso, habla la escritura de las franjas. Todo eso le recordaba a los israelitas cosas particulares y especiales. Por eso, ahora sí en Mateo dice:
antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. ¿Cómo las pueden ensanchar? Porque eran en cuero. Entonces, entre más anchas, eran más espirituales los rabinos. Y extienden los flecos de sus mantos. Todos los hombres judíos, cuando iban a la oración o van a la oración, se ponían su manto. Posiblemente era el manto que la mujer alcanzó a tocar a Jesús, la mujer que tenía desórdenes menstruales. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ahora sí entendemos que es una filacteria, porque Jesús decía eso. Para ellos era muy normal, era su día a día. Lo tenían que hacer todos los días, 2 veces al día. Algo muy particular para ellos también en la ley dada son las fiestas, ¿verdad? Hay 3 fiestas, 10 minutos, perdón, hay 7 fiestas y yo les agregué el Shabbat. 3 de esas son fiestas obligatorias que los hombres tenían que ir a Jerusalén. El tabernáculo. Y básicamente lo relacionamos con lo que es el templo también. Primero fue el tabernáculo, que fue una carpa móvil, y después Salomón construiría ya un templo para ellos. Ese lugar le daba o le terminaba de dar la identidad al pueblo judío. Primero fue el templo de Salomón, después que fue destruido y lo reconstruyen en época de Esdras y Nehemías, se habla del segundo templo, y después Herodes el Grande le hace una ampliación, ¿sí? Cuando los israelitas salieron al desierto, al exilio, después de las invasiones de Babilonia y de Asiria, destruyeron el templo, los israelitas quedaron sin identidad. O sea, les quitaron lo más preciado para ellos. Y bueno, esto es muy interesante, pero lo vamos a pasar de largo. Estos son los pozos. Hablar de la vida en el desierto tiene que ver con agua, ¿sí? Acá vemos cómo eran los pozos de agua. Posiblemente no, donde los hermanos empujaron a José, eran así grandes. Eran formaciones naturales o construidas en algunos casos. Se habla en los pozos, también era un centro de actividad cultural y social. Ahí llegaban la gente, los extranjeros, ahí se nombraban los pozos de acuerdo al evento que hubiera sucedido. Generaban alianzas, generaban acuerdos y le ponían el nombre al pozo. Ahí se encontró a la esposa de Isaac. Ahí Moisés se encontró con Séfora. Ahí nuestro Señor se encontró con la mujer samaritana. Y usando la imagen del agua, les pone la verdad de su misión. Él es la fuente de agua viva. Entonces es algo que para ellos es muy recurrente, la imagen del agua de los pozos. Después de que destruyen el templo, se quedan sin identidad, ya no podían practicar los sacrificios y los holocaustos, ellos necesitaban hacer algo. Primero, ¿por qué no lo podían hacer? Porque lo destruyeron desde los cimientos. Pero aparte de eso estaban en pueblos extranjeros, se los habían llevado. Recordemos a Daniel y sus amigos, se los llevaron. ¿Qué podían hacer ellos? Ellos se volcaron, dejaron de lado lo que son los sacrificios, todos estos rituales, y se volcaron al estudio de las escrituras, a meterse en las escrituras. Eso lo encontramos en el posexilio, más o menos año 450 antes de Cristo. Ellos se volcan a eso y nace la sinagoga, que es el lugar de culto. Obviamente acá ya no se hacen sacrificios, pero se estudia la palabra. Esto es una sinagoga. Esa es la sinagoga de Masada, y estaba configurada con, para sostener el techo, unas columnas. Tenía una parte central alta donde se subía la persona que iba a interpretar las escrituras, a leer, y tenía unas escalinatas alrededor.
en esas escalinatas era que se peleaban por sentarse. Y aparte de eso, tenía una habitación o un arca donde guardaban los rollos que se leían y los protegían muy bien. Esa era la sinagoga. El centro ahora, lugar de estudio de las escrituras y centro judicial. Ahí resolvían todas las situaciones problemáticas que tuviera el pueblo. Toda sinagoga tenía una silla en piedra, toda. Se llama la cátedra de Moisés. Ahí era donde se sentaba el maestro que lideraba y que iba a exponer. Por eso muchas veces cuando nuestro Señor enseñaba, Él se sentaba. Demostraba autoridad. ¿Sí? Y acá la escritura que Jesús se refiere a lo que es la cátedra de Moisés. ¿Cómo nacía la sinagoga? Cuando habían 10 familias o 10 hombres capaces de interpretar y enseñar las escrituras. Pues las escrituras del Antiguo Testamento. 10 hombres. Si no se podía, tenía que desplazarse al pueblo más cercano. En algunos casos, estos hombres dejaban sus trabajos y se dedicaban al estudio de las escrituras. Hoy en día en los barrios ortodoxos de Israel hay hombres que hacen eso. O los mantiene el Estado o los mantiene la esposa. Para que lo copiemos. Siguiendo con la forma en que ellos tenían que darle cumplimiento a las normas de la ley y relacionadas con las fiestas, recordemos, 3 fiestas tenían que cumplir ellos. 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, un día después de la Pascua, guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mande en el tiempo del mes Abib, porque en él saliste de Egipto. Siempre las celebraciones tienen que ver con recordar lo que ellos han vivido. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, tenían que ir al templo. Y también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, Pentecostés, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Lo encontramos en Éxodo y Deuteronomio. Era ley, era mandato. Entonces, en esa eventualidad, recuerden las casas, ¿cierto? Como Israel, su geografía tiene 7 montes, entonces el acceso es en ascenso. Entonces dice que cuando los hombres van en peregrinaje a llegar a Jerusalén, empiezan a cantar los salmos del 120 al 134. ¿Sí? ¿A quién le gusta acá el fútbol? Cuando sale su equipo, bueno, acá en Antioquia, cuando sale el equipo o entran las barras bravas, se vive un estruendo, una cosa impresionante, que le acelera a muchos el corazón. Sale su equipo. Cuando yo estuve en servicio, una operación militar, entré al campín y lo primero que vi fue descolgarse una bandera de Millonarios así, grandísima. Yo estaba en la banda de allá. Y a uno se le acelera el corazón de ver eso. O los que nos casamos, los hombres, cuando vemos a nuestra esposa salir de blanco, caminar hacia el altar, se le acelera el corazón. Esta es una panorámica de Jerusalén, la ciudad de David. Se veía el templo, se veían las casas. Recordemos que muchos de estos hombres que viajaban venían de otras ciudades a donde habían sido desplazados en el exilio, y acercarse a su ciudad era algo impresionante, lleno de emoción, y empezaron a cantar esos salmos. No sé cuántos eran,
300.000 hombres cantando a todo pulmón. Un comentario de un maestro que tiene un tour de la Iglesia de Cristo tradicional, tour en Israel, dice que él una vez encontró un libro en el que relata que en una noche específica todos los hombres subían a la terraza y cantaban, y que los cimientos de las casas vibraban. Eso hacían ellos adorando al Señor su Dios, el Dios de Israel. Y todavía muchos cumplen eso. Ir al templo, a la entrada del templo, presentarse. Las familias. Va a pasar 5 minutos, creo. La historia de la salvación comienza como una historia familiar. Entonces, al abordar eso, tenemos que hablar de las familias de los hebreos, pero también de las familias en el tiempo grecorromano. Entonces, se maneja un concepto, el pater familias. Bet a, en hebreo, quiere decir casa del padre o casa principal, casa ancestral, la casa paterna. ¿Recuerdan cuando Jacob llegó a Egipto? Dice la escritura que llegaron con 70 personas. Incluye los hijos que ya están casados, los siervos o los extranjeros que habiten con ellos. Perfectamente una familia era de 40, 50, 100. Eran familias extensas. Era la unidad básica de organización. Se conformaban hogares anidados. Entonces unos vivían al lado de los otros en sus carpas o incluso en sus casas. La autoridad última era la del padre, limitada por lo que diga la ley. O sea, un padre no podía abusar de sus hijos. Y Pablo dice que padres no exasperen a sus hijos. O sea, era la mentalidad que ellos tenían. Y se configuraba en una red protectora. Cuando Lot fue llevado secuestrado, llevado prisionero, sale toda la familia a defenderlo. Cuando una de las hijas, no recuerdo de quién, fue abusada, sale todos sus hermanos a defender. O sea, eran situaciones, mucha gente actuando para defender el honor de la familia. Pero siempre apuntaban a que por encima del patriarca está Dios. ¿Sí? En los griegos, cultura greco-romana, oikos es familia. Al igual, es la base de la sociedad para la cultura grecorromana. Se maneja algo que se llama patrón-cliente, que es la red protectora. ¿Qué es el patrón? ¿Qué es el cliente? El patrón es un mecenas. Es alguien que protege, cuida, financia a otras personas. ¿A cambio de qué? A cambio de que ellos le brindan honor. De que procuren enaltecerlo de alguna forma. Por decir algo, yo soy el patrón y ustedes son mis clientes. Entonces, si yo los mantengo, les doy casa, comida, alimentación, estudio, lo que quieran. Pero cuando yo demande de ustedes algo, ustedes sin protestar, sin esperar un pago adicional, van a responder a mi demanda. Ese era un concepto que se manejaba. Y se manejaba la estructura en escala. Entonces, un patrón podía estar subyugado a otro patrón. Y crecía, y el patrón final es el César. El César es el que dominaba todo. El patrón cuidaba a las personas, a sus protegidos. O sea, no era algo como tiránico, no, era una relación de sociedad. ¿Sí? Se esperaba. Ellos son una cultura colectivista. Nosotros somos individualistas. Lo que nosotros hagamos por nuestros propios medios, eso es lo que vale. Para ellos era importante la comunidad. Entonces manejaban esa relación. Buscaban lealtad y respaldo de parte de sus protegidos. Ahora, las familias eran muy similares, a pesar de que eran culturas contrarias, a pesar de que Dios ha formado de forma especial a su pueblo, hay algunas cosas que se mantienen. Entonces, para los israelitas, la cabeza por encima de los patriarcas es Dios. Para los otros es el César. Pero Pablo
o los escritores del Nuevo Testamento, a pesar de que están metidos en esa cultura, ellos tienen la situación muy clara. Dios es por encima de todos. Y se utiliza el concepto de casa de Dios. Ayer la leyeron. Te escribo esto para que sepas cómo se debe comportar uno en la casa de Dios. Ese es el concepto que se maneja. ¿Quién es el que protege? Dios. ¿Quién es el que nos cuida? Dios. Nos subyugamos, somos una familia extensa. Ese permitió la evangelización. ¿Por qué? Porque cuando se convertía el padre, el resto de los que estaban a su cuidado se convertían. Yo me hice una pregunta: ¿sí será que eran conversiones válidas? Porque cuando Constantino colocó la religión oficial, ahí empezamos en declive. Bueno, lean la historia de los mártires. Ahí refleja que efectivamente sí fueron conversiones reales, porque personas estuvieran dispuestos a morir, sufrir martirios, soportar cualquier cantidad de cosas, ver a sus familias morir por no negar la fe. Pero indudablemente, al ser familias tan grandes, sí permitió un avance, un aumento de la evangelización. Varias familias conformaban clanes o tribus, y tenemos el ejemplo de la tribu de Leví. En Génesis, Jueces, Números, Nehemías habla de eso, de grupos grandes de tribus que intervenían en la historia del pueblo. En Lucas 10, del 1 al 8, del 1 al 8, cuando el Señor manda a los discípulos de 2 a 2, en sus Biblias no está el 81. Cuando nuestro Señor envía a los discípulos de 2 en 2, nos manda a casas. Hospedes en casas, quédense hasta allá hasta que los reciban. Todo en torno de la familia. Pedro y Timoteo, la que les decía ahorita, 1 Timoteo 3:15, Hebreos, habla de la casa de Dios. Y nosotros somos eso, casa de Dios, somos familia extensa, no subyugados a un patriarca, pero subyugados a Dios. Somos una red protectora, nos cuidamos unos a otros, nos cuidamos incluso entre congregaciones. Las congregaciones no están solas. Congregaciones acá que son de 10 personas no están solos. Tenemos que comunicarnos, pero eso somos nosotros. En Hechos 17 dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. El pueblo de Israel empezó su historia con Abraham hasta el primer siglo y continúa con nosotros. Cada cultura es diferente, pero hay un solo Dios que ha actuado de diferentes formas, se ha comunicado con ellos en diferentes idiomas. O sea, recordemos que Él fue el que bajó, no nosotros. Gracias.